Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de Informática 1. Quienes habla Marcelo Ortiz Plá, junto con Mercedes José. Le damos la bienvenida a una nueva clase en la que nos vamos metiendo cada vez más de lleno en nuestro tema nuclear, nuestro tema central, que es la diagramación lógica, a fin de cuentas, que es la resolución de problemas, utilizando recursos informáticos. Para eso, nosotros estuvimos hablando y trabajando sobre lo que era la resolución de un problema como una primera etapa, la incorporación de la representación gráfica como herramienta para materializar la concepción lógica de la solución de los problemas en un esquema que se pueda compartir con otros, y fuimos viendo algunas convenciones de lenguaje, de este lenguaje que utilizamos con dibujos, como para ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque en nuestra búsqueda de lenguajes que nos permitan resolver las situaciones, debemos buscar aquellos que sean totalmente unívocos, es decir, que no generen ningún tipo de duda en la comprensión de la acción que proponemos. Entonces, en ese esquema tenemos que tener claro que, por ejemplo, una cuña con la base más chica es un ingreso de datos al sistema, y no podemos dibujarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque hay muchas convenciones, pero nosotros arbitrariamente hemos elegido una. Esa convención que elegimos es nuestro idioma oficial, ¿de acuerdo? En el cual nos vamos a estar manejando. El lenguaje coloquial tiene una gran dificultad, que es los posibles malos entendidos consecuencia del discurso, que es muchas veces irónico, donde cambiamos la pausa en algún momento, cambiando los sentidos y los significados totalmente. Entonces, lo que buscamos en ingeniería es trabajar con lenguajes que no dispongan de la susceptibilidad, que no dispongan de la doble intención, que no dispongan de estos recursos que permitan los malos entendidos. Por eso es tan, pero tan importante que respetemos estas convenciones arbitrarias que establecemos, que en este caso yo establezco en la cátedra una simbología y se respeta, porque tengo, digamos, la autoridad para que en este contexto administrativo, digamos así, la parte de gestión administrativa, manejemos todos el mismo lenguaje de programación. Lo mismo ocurre cuando uno va a una empresa. Las empresas tienen protocolos, tienen formas de hacer las cosas, y nosotros debemos tener la flexibilidad de adecuarnos y adaptarnos. Después, seguramente, cuando tenemos la posibilidad de, y el poder de decisión, podremos modificarlo si entendemos y conseguimos los acuerdos correspondientes. Bueno, en esos casos se modifican y siempre hay una dinámica, ¿no? Pero la realidad es que, primero medida, respetémoslo. Y justamente lo que estaba charlando hoy con Mercedes, bueno, sobre algunas vicisitudes respecto de, del tema COVID. Bueno, una de las cosas que más me refuerza, pues justamente, yo soy muy obsesivo de los procedimientos y de los protocolos. Y entonces, bueno, me manejé a full con protocolos, aunque parezca ridículo. Y bueno, estuve en una situación de exposición bastante complicada, y la verdad que estos protocolos me protegieron realmente. Ayer me hice un test que dio negativo y fantástico, pero entonces eso me refuerza más la importancia de los protocolos, las experiencias que he vivido en empresas que también han hecho que empleados hayan salvado sus pies, por ejemplo, en accidentes típicos por esto de hinchar y de molestar para romper, digamos, la gente tiene una tendencia normal a romper los protocolos. Bueno, el zapato de seguridad, siempre una discusión. Bueno, llegó un momento dado, yo agarré, no permití entrar, que no estaba con calzado de seguridad, a trabajar a la empresa donde yo estaba gestionando. Y gracias a eso he logrado que varias personas simplemente hubo que cambiarle el par de zapatos, pero no el pie. Mientras que yo tengo muy claro un accidente que había ocurrido unos 6, 8 meses antes de que yo me hiciera cargo de las responsabilidades de una unidad de negocios y de producción. ¿Qué ocurrió? El mismo accidente que se dieron a posteriori, pero como era más relajado el tema de tener los zapatos de seguridad, es tu responsabilidad, una persona que, primero,
perdió habilidades motrices en el pie porque se lo destrozaron, estuvo 2 años hasta recuperar el pie y tenerlo, digamos, para que la RT lo reincorporara al trabajo y realmente nunca fue lo mismo. Entonces, las consideraciones más importantes que quisiera, o reflexiones que quisiera hacer es que, en general, los protocolos, las normas, no son para lo cotidiano, son para las situaciones excepcionales. Son las situaciones que se salen de madre, y entonces, de esa manera se las contiene. Y en la rutina diaria muchas veces dicen, esto es ridículo. Bueno, la ridiculez no, y los protocolos tienen como objetivo, digamos, cada vez que por alguna serie de eventos nos salimos de cauce, podamos contener la situación y que nos pase a mayores. Entonces, es muy importante que ustedes integren en sus usos y costumbres el manejo de protocolos, la estandarización de protocolos. Y de alguna manera, en ese sentido, tratando de reforzar esto como, no digamos como una competencia, pero sí como un hábito, estamos hinchando mucho con la importancia de respetar el lenguaje simbólico que estamos utilizando, a riesgo de considerarlo mal, directamente. Ustedes no me usen bien los símbolos, lo hacemos mal, los consideramos mal, aunque la lógica funcione, aunque me usen un símbolo de otra convención. ¿Por qué? Para generar hábitos, hábitos que son saludables y que ustedes van a tener que estar promoviendo y defendiendo permanentemente como ingenieros industriales frente, no digamos desidia porque no lo es, sino a la resistencia natural que tiene el ser humano a la imposición de normas, y usos y costumbres. Y ejemplos típicos serían, pregúntense por qué se dan ustedes la mano, y van a descubrir que es una medida de seguridad el darse la mano, de la Edad Media, en la cual nosotros lo que hacíamos era mostrar que teníamos la mano desarmada, y lo que hacíamos era dar una mano y revisar si nos tenía un arma escondida. Cuando se daba la mano, digamos, la dábamos así, originalmente. Y entonces lo que uno estaba tanteando si uno tenía en la manga un cuchillo escondido. Y de la misma manera, cuando abrazábamos, el abrazo, ese abrazo fraterno, que uno da, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? Lo que está haciendo es palpar de armas, revisar si tiene armas. Entonces, claro, las costumbres con el paso del tiempo por ahí pierden el sentido original y uno las termina y continúa implementando y pasando tiempo. Estas costumbres tienen más de 1000 años. Así que fíjense la fuerza que tiene una buena práctica y una buena costumbre cuando la imponemos. Así que bueno, dicho toda esta previa, vamos a ir compartiendo pantalla y vamos a ir metiéndonos en la clase del día de hoy. Para eso, por supuesto, como no puede ser de otra manera, vamos a hacer un relevamiento de nuestro... Upa, apreté un botón que no correspondía y se lió como no podía ser de otra manera. Denme un segundito más, vamos a estar recorriendo mientras quería mostrarles el nuevo calendario académico que marqué y puse, es esta versión, así que, y después sumé otro tema que es importante, que es en base a la ordenanza 1549, ahí tienen un link que les permite conectarse con una página de la universidad que le explica el nuevo reglamento de estudios y que tienen que tener, la verdad que no hay nada mejor que saber las reglas de juego y tenerlas claras, y por eso, bueno, esta charla que arrancamos de esta manera tiene que ver también con qué hacer, cómo manejarnos con este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es leer el protocolo, leer los reglamentos, para saber cómo manejarnos en nuestro cotidiano devenir de transcurrir en la universidad. Así que bueno, denme un segundito que, como no podía ser de otra manera, cerré el archivo que tenía por ahí en lugar de ampliar. Están pidiendo hacer una consulta sobre el TP. Sí, lo primero, antes que me olvide, no se olviden de registrar el nombre y apellido. Y respecto de la consulta, ¿se la podés contestar vos mientras busco el archivo que acabo de cerrar? Sí, que diría que la hagan, que empiece haciendo, o sea, que abra el micrófono y que la haga, porque... Sí, fantástico. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo andamos? Sí, te quería consultar sobre el TP, porque en teoría ya lo tenemos hecho, está para entregar, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando lo enviamos muchas veces cambia el formato y se cambian los textos o los hipervínculos, por ejemplo,
hay algunos que andan, otros que no andan, y no sé. ¿Generaste un PDF? No, 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 no. Archivo Word, por Office, decía la consigna. Ok. em, la verdad que lo tendría que ver, porque es como, o sea, me Igual estás diciendo, son detalles que, a ver, lo único, por ejemplo, algunos hipervínculos no abren, o a una foto se subió un poquito, pero dentro de todo el trabajo está bien, está presentable. bueno, mira, así, digamos, o sea, yo sin verlo me es difícil contestarte. Yo lo que te diría, presentalo, si para vos está y no encontraron la solución al problema, presentalo como lo hiciste, y cualquier cosa yo después cuando lo vea te haré alguna mención, o si tiene que corregir algo, lo corregirán. Sí, igual con respecto a los hipervínculos, en general hay un comentario que merece la pena hacerse. Hay un protocolo de seguridad que tiene implementada las últimas versiones de Office, en la cual tenés que habilitar el uso en la configuración. Por ahí vos lo tenés con el sistema, con la versión protegida cuando el que lo está pretendiendo abrir, y entonces no te funciona porque se desbloquean todos los hipervínculos y las macros quedan desactivadas. Entonces En mi puede ser caso que... tengo LibreOffice. Ah, no, olvídate. Con tu caso vas a tener problemas. No tenés 100% de compatibilidad y es natural que te ocurra. Cuando yo Bueno, digo las presentaciones, por lo que ejemplo, hicimos, tenés algunos pequeños deslices, no hay ningún problema. Vos Claro. aclarás simplemente que estás usando Office. No es 100%, estás hablando de un 95, entre 95 y 97% de compatibilidad. Eh, estos pequeños detalles de modulación tienen que ver con los códigos. Así que no, ni te hagas problema, es parte normal y listo. ok, igual le cambié el formato, le puse .doc y eso. No, no, pero igualmente el trabajar con el archivo, la interpretación es diferente. Si yo genero un documento en un procesador, ponerle Word o en una planilla de cálculo, tenés pequeñas diferencias. Donde se hace muy evidente es cuando usamos, por ejemplo, Macros. macros explota, digamos así. Ahí es donde es más personalizado porque los lenguajes de programación que se utilizan son diferentes. Salvo los chinos que en eso son crack, que si vos tenés el WPS, tiene su propio código para las macros. Pero si detecta que vos tenés instalado el Office de Microsoft y detecta que está en el formato, va y utiliza los, digamos, el código toma prestado el código Las de API. Microsoft, ¿entendés? Entonces no tenés ningún problema. Es crack, en ese sentido me parece muy divertido esto, pero salvo ese detalle, en general tenés pequeños desajustes. Es más, cuando yo muestro las presentaciones, yo tengo todas las presentaciones armadas con Microsoft Office, en la presentación con PowerPoint, y en una de las netbook con las que hace presenciales tenía el WPS. Y sí, tenés esos ajustes y la verdad no tenés manera de corregirlo. Yo para mejorarlo, lo que hice fue todo un trabajo previo. ¿Por qué? Porque al tener la disponibilidad de los dos recursos, fui haciendo los ajustes para que lo que se me salía de cuadro me quedara, digamos, razonablemente bien. Pero es un trabajo que no te voy a pedir que hagas porque no tiene sentido a esta altura del partido y además no seguramente no disponés de los dos recursos como para hacer el análisis comparativo a fondo y empezar a corregir para que cuadren y buscar los tipos de letra, porque también uno de los problemas que hay es que muchos, por ejemplo, en el tipo de letra que están disponibles, una de las mayores dificultades hay son los copyright. Entonces, las bibliotecas de caracteres no siempre son las mismas y entonces se reemplazan por otras y entonces empiezan a aparecer desajustes, así que eso es normal. Ni te hagas problema por eso porque es parte de lo cotidiano cuando estás trabajando en estos aspectos con recursos de distribución gratuita y con programas, digamos, con código que está protegido por los derechos de autor. Eso es una realidad. Ahora, la recomendación sería en general trabajar, por ejemplo, con tipos de letra libres, en Arial, en los que están disponibles en todas las versiones. O sea, los que ya perdieron los copyright, hay toda una paleta de productos disponibles, hay letras, digamos, que están disponibles en todas las plataformas. Entonces, tratar de orientarnos en ese sentido, o trabajar con un poquitito más de espacio para que esas distorsiones que se generan en la ubicación y en el manejo de gestión de
de la pantalla se disimulen un poco. Pero nada más, no te hagas problema. Al trabajar, Lo que hicimos fue, se lo envió un compañero y lo que tiene Word, y lo tipió y corrigió los errores. Ahora me lo volvió a mandar y me parece, me salta bien el trabajo. Sí, y seguramente cuando lo abras con Word va a estar perfecto, pero cuando lo abras con Office por ahí tiene algunos desajustes distintos. Bueno, los hipervínculos, la única Bueno, diferencia. eso Pero te está No bastante te presentable. pero no te preocupes, preocupes no te por eso. preocupes. No te preocupes Bueno. por eso, porque la realidad es que tendría que ver con qué lo abrimos nosotros. Igual, en el Pero caso de los hipervínculos, abajo te puse el link de los que me fallan. Puse fuente, 2 puntos, y te puse el link. no, pero está Genial, perfecto, genial. esta es una solución No te, impecable. no te preocupes. No, Ok, bueno. no es el objetivo, o sea, nuestro objetivo es mostrar que, o sea, vos ya con esto me estás demostrando que encontraste un problema y estuviste trabajando en la solución. Listo. A ver, Y que hayas justificado lo que dijiste dentro del práctico. Listo, claro, entonces claro. ya está. Si Así la idea que, es, no- la idea, por ejemplo, hay muchas, a mí, por ejemplo, me pasa, estoy corrigiendo un diagrama lógico y ustedes detectaron que hay un problema y no pueden encontrar cuál es el problema. ¿Qué van a romper la hoja y si no entrego nada? No. Entregas ese material, marcás la parte que, digamos, estoy haciendo una prueba y pones un comentario. Estoy haciendo una prueba de escritorio, no está dando, no tengo tiempo, no encontré todavía el error y me da una tal problema. Estoy trabajando en mejorarlo, pero bueno, no llegué. Bueno, en eso también muestra que uno está metido en el tema y cómo nosotros no esperamos, nosotros lo que buscamos es que ustedes vayan construyendo el pensamiento lógico para la resolución de problemas. Bueno, detectar los posibles errores también es parte importante. Entonces, es más, es preferible que se equivoquen y que vayan generando un procedimiento para detectar y corregir errores, que es parte de la formación que uno tiene que ir construyendo. Dentro de esas competencias profesionales, detectar nuestros errores también es importante para arreglarlos. El que no se equivoca nunca en la universidad, cuando va a la industria termina matando gente, porque se confía en que no se equivoca y cuando uno se equivoca hace desastres. En cambio, aquel que permanentemente tiene desprolijidades, ya va generando de a poquitito una dinámica para ir agarrando y corrigiendo, y entonces esa es la vida real. Entonces, no, genial, genial, y está muy bueno que lo hayas planteado el problema, porque no es un problema, es una cosa con la que vamos a estar conviviendo permanentemente porque es parte de la realidad. La compatibilidad que hay en las diferentes aplicaciones de los distintos proveedores no es 100%, pero tampoco los cambios son tan dramáticos. Podríamos jugar y abrir alguna de las aplicaciones con otros recursos para que veas que ocurre. Y en las presentaciones de PowerPoint es más evidente porque es como ahí juega mucho más de estética, esa dinámica es determinante. Entonces, siempre mi recomendación es que trabajen con el formato con el cual van a tener que hacer las exposiciones. En el caso de las presentaciones de PowerPoint o presentación, que sería el producto equivalente. Así que bueno, muchas gracias, pues Alexandro, está muy bueno que este tipo de dudas y circunstancias los pongamos en la mesa. ¿Por qué? Porque en esta charla, primero, tranquilizamos en el sentido de clarificarles a ustedes qué es lo que esperamos. Con lo cual, ustedes, conociendo las reglas de juego con claridad, se pueden manejar sin tensiones impensadas. Pero también conociendo las limitaciones con las que estamos trabajando con los recursos. Entonces, siempre, por eso mi opinión muy personal es que, más allá que estemos trabajando con un producto de Office de Microsoft, mi recomendación es siempre tratar de trabajar con software libre. ¿Por qué? Porque en general los diferentes productos de software libre se manejan con el mismo tipo de bibliotecas, en que son las bibliotecas que están muy desarrolladas en el ambiente GNU. Entonces, hay, por ejemplo, bibliotecas de idiomas, de distribución gratuita. En general, todos los desarrolladores trabajan con esas mismas bibliotecas. Entonces, cuando hay muchos recursos compartidos porque son gratuitos, vamos generando poco a poco una plataforma común que hace que estas distorsiones se diluyan. Entonces, es bueno que exploren e investiguen todo lo que tiene que ver con el software libre. Especialmente mi recomendación es cuando necesiten elegir un cuaderno de notas. Yo, por ejemplo, no me acuerdo cuál de las materias,
no sé si cálculo numérico, están usando Octave, que es la versión libre de MATLAB. Es una versión libre, un producto más o menos semejante, pero la verdad es que si usaran un producto como SMAT, que les permite programar en la misma hoja del cuaderno de notas y correr el programa en la misma hoja de notas, se ahorrarían un montón de cosas, pero uno no se mete en la dinámica de las distintas materias, porque posiblemente están tratando de promover el uso del cálculo con recursos informáticos y que tienen un conocimiento diferente de la matemática, ¿no? Porque a fin de cuentas, todo lo que es el desarrollo de la matemática para computadoras es un capítulo aparte. Pero primero hay que comprender los clásicos que ustedes ven en análisis, en álgebra, y después transformarlo a cálculo numérico. Y ahí empiezan un montón de usos de recursos que merecen ser considerados y que, bueno, le van a ir generando este tipo de pequeñas turbulencias dependiendo de las aplicaciones donde lo ponen en marcha. Pero la verdad es que bienvenidos a la vida profesional, porque a fin de cuentas estas tomas de decisiones que fueron realizando ustedes marcan la pauta de consideraciones que debemos estar permanentemente teniendo y tomando como profesionales decisiones. Así que bueno, creo que esta es una presentación, porque en el interín, sí, me entusiasmé y fui, denme unos segunditos más que mientras estamos charlando un poquitito más, estoy en mi segunda pantalla tratando de ajustar un par de parámetros. ¿Por qué motivo? Porque necesito, bueno, voy a abrir un programa errado. Ahí está. Ahí tengo a la vista mi presentación y los controles de Zoom de modo adecuado. Así que bueno, vamos a repasar muy rápidamente y vamos a ir metiéndonos en un problemita que me quedó pendiente de abrir. Esto lo habíamos visto, habíamos visto la estrategia para resolver un problema, habíamos empezado a meternos y discurrir en el teorema de Born-Jacopini. Acá lo que vamos a hacer es refrescar los principales tips que de alguna manera se explicitan a través de este teorema de programación estructurada, que son básicamente algunas recomendaciones. Y lo tomamos así, no entramos en la lógica de la demostración, sino que los tomamos como recomendaciones que serían, primero, todos los programas tienen que tener un punto de entrada y un punto de salida, uno solo. Luego, todas las sentencias son algoritmos que deben ser posibles alcanzarlos bajo unas ciertas condiciones de datos de programa. Es decir, si vamos a ir armando un árbol que se va bifurcando, todas las ramas tienen que ser accesibles. Por supuesto, todas las ramas indican todas las posibles condiciones y situaciones que debemos prever, y en base a eso debería en alguna ocasión funcionar. Y por supuesto llegar al final, al único final del programa. Por último, no poseer ciclos infinitos, es lo que se llaman los loops, que son ciclos que deben ser interrumpidos deteniendo el programa, forzando la detención del programa. Y después, lo que sí hacíamos mención y que me parecía importante es que vamos a trabajar con 3 estructuras de control únicamente. Esas estructuras, acuérdense que eran las estructuras secuenciales, las estructuras cíclicas y las estructuras de condicional, las estructuras que son de tipo pregunta para validar si se cumple o no se cumple una condición. Entonces, en nuestro esquema teníamos estructuras algorítmicas secuenciales, la asignación o de la entrada, la salida. Dentro de las estructuras condicionales nosotros tenemos 2, una simple y una múltiple. Nosotros vamos a utilizar en algoritmos, en flow algorithmic, vamos a utilizar únicamente la estructura algorítmica condicional simple, que es la condición si o if, y por supuesto, si tuviéramos que vernos en la necesidad de utilizar una múltiple, lo que haremos es una cascada digamos, de condicionales simples, y de esa manera lo resolvemos. O sea, el recurso está disponible, de alguna manera, en forma explícita o en forma implícita. Esa simplificación que nos genera
que nos genera un recurso optimizado, bueno, nosotros no lo disponemos y tendremos que manualmente llevarlo adelante. Y respecto a las estructuras cíclicas, teníamos de las estructuras hacer para, hacer mientras y repetir hasta, que sí las tendremos disponibles entre nuestros recursos, dentro de esta paleta de recursos disponibles. Habíamos hablado de los esquemas de representación como una forma o manera de representar la construcción gráfica de la concepción lógica de la solución del problema, cuando estábamos hablando de lo que era un programa, y ya plantándonos en estos esquemas, ahí tendríamos los primeros recursos gráficos que habíamos establecido convencional y arbitrariamente como símbolos que vamos a estar utilizando. Como estamos utilizando nuestro soporte Flowgorithmic, nos adecuaremos, digamos, por un lado tenemos la simbología correspondiente a la diagramación estructurada, que es muchísimo más compacta y pulida que la que utiliza Flowgorithmic. Pero bueno, nos adecuamos. Lamento que no utilicemos el mismo esquema conceptual, pero tengamos en cuenta que la diagramación estructurada es óptima en cierto lenguaje de programación. Y en otro lenguaje de programación no funciona tan bien. Como Flowgorithmic tiene una paleta de al menos 18 lenguajes de programación distintos, por supuesto que tenemos muchas restricciones que son consecuencia de buscar los elementos en común que tienen y las cosas que tienen particularidades se han descartado para evitar la no compatibilidad de algunos de los recursos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es un programa, una plataforma básicamente educativa? Bueno, trabajamos con esas restricciones y por supuesto ustedes tienen que tener claro que en la paleta de funciones que dispondrán en lenguaje C++, o en lenguaje C, o en Python, o en Pascal, o en Fortran, o en el idioma que se les ocurra, va a ser mucho más amplia que la que estamos tomando como núcleo central de programación en Flowgorithmic. El sentido, nosotros, en base a los objetivos que nos proponemos en la cátedra, está más que cumplido. ¿Por qué? Porque nosotros lo que pretendemos es que empiecen a ejercitar la concepción lógica de las soluciones, empezar a pensar, a resolver los problemas y transitar el recorrido de la construcción de los algoritmos, de verificar los procedimientos de funcionamiento que sean acordes, el sentido y el significado de lo que es una prueba de escritorio, en fin, todo ese tipo de cosas que hacen al funcionamiento de la programación. No nos metemos a fondo, no es nuestra intención, porque esto es ingeniería industrial, no es ingeniería de sistemas. Entonces, sí tenemos que manejar el lenguaje, sí tenemos que entender de qué se trata, pero seguramente en más de una ocasión tendremos personal al que le daremos las directivas, por eso la importancia de manejar el lenguaje y que no nos pinten la cara, pero básicamente nuestro rol como ingeniero industrial es distinto. Y básicamente es el trabajo de coordinar sinergias y saberes para llevar adelante los proyectos. Es prácticamente una especie de superingeniero coordinador de todos los especialistas. Le damos una visión general e integradora que lo que permite a los diferentes proyectos, especialmente los proyectos de tipo industrial, pero tenemos un ámbito de desarrollo muy, muy amplio y muy importante, por lo cual la realidad es que no debemos perder de vista nuestro rol protagónico y nuestra competencia profesional, que es prácticamente la de hacer que los equipos funcionen. Por eso la importancia de trabajar primero en la competencia profesional del uso de los recursos informáticos y su conocimiento, la competencia del autoaprendizaje, que es clave para no quedarnos obsoletos como profesionales, y la competencia que tiene que ver con el trabajo en equipo. Y también la competencia de tenemos que ser líderes de los equipos. Parte de nuestra competencia profesional es liderar los equipos que estamos manejando. Así que es muy, muy importante tratar de promover en ustedes esas competencias, y por eso nuestro trabajo va centrado en una línea que tiene que ver con discutir, con trabajar en equipo, con buscar y forzar el autoaprendizaje. Por eso el Word lo planteamos con una hoja de ruta con pistas, pero para que aquellos que no se acuerdan tengan que evolucionar. Me gustaría que, si alguno se anima, así como yo armé
la hoja de ruta tomando la plataforma de AulaClick, que es un muy buen recurso académico, en el sentido que son cursos online gratuitos, cuando los hacemos en línea. Entonces, aprovechando esa disponibilidad, explorar si hay algún curso equivalente para las versiones open, por llamarlo de alguna manera, las abiertas, y si son capaces de hacer alguna hoja de ruta. Entonces, bueno, fíjense que siempre hay posibilidades de salirse del molde con proyectos, con ideas nuevas, así que bueno, si eso ocurriera, podrían negociar tranquilamente una versión diferente con Mercedes, que estará siempre de acuerdo con propuestas creativas y desafíos, a fin de cuentas, porque son un desafío a nuestra inteligencia plantear y trabajar entonces en la búsqueda y exploración, por ejemplo, de algún espacio donde hay cursos, pero para unas versiones abiertas, por ejemplo, de procesador de palabra, sería interesantísimo, ya que nos permite enriquecer también a la cátedra con, por supuesto, los créditos correspondientes a quienes desarrollan los productos de estas alternativas, estas recomendaciones, que son, a fin de cuentas, lo que nos permiten ser mejores profesionales. Esa es la iniciativa. Bueno, vamos a avanzar un poquitín más con esto. Ahí tendríamos identificado, por supuesto, cómo ingresar datos, cómo sacamos información. Como verán hoy, no sé si tengo demasiado uso de mi memoria de la CPU, tendría que estar monitoreándola. Vieron que cuando uno hace control, alt, suprimir, tiene acceso a un panel de control, en el cual también tenemos un monitor que nos permite relevar el nivel de compromiso que puede tener nuestra memoria RAM y el uso de la unidad central de procesamiento. Y a veces, muchas veces tenemos software en segundo plano que se ha ido activando y de ahí tenemos la posibilidad de matarlo. Por supuesto hay que saber qué hacerlo. Yo estoy notando, por ejemplo, que en mi fondo simulado estoy teniendo algunas anomalías que estoy percibiendo. Eso puede ser porque el fondo, puse un fondo dinámico. Si se fijan en detalle el cuadro, se mueve como si fuera un monitor de televisión. Esa es la intención, jugando con eso, con un cuadro de burbujas en movimiento. Bueno, eso es parte de los juegos que uno, intelectuales, que se propone, es decir, bueno, ¿cómo hacía para generar un fondo que tenga estas características? Y esto para mostrar también la potencialidad que tiene Zoom respecto a otras aplicaciones. Entonces me encantan estos juegos, en el sentido que son un desafío que, bueno, me propuse y hoy lo tengo operativo y funcionando. Resultó ser muy tranquilo, pero bueno, es un recurso que merece ser la pena y marca la diferencia muchas veces, una pavadita. Son esos pequeños detalles que muestran la diferencia y la fortaleza de muchas aplicaciones. Por supuesto, esto entra también en contradicción muchas veces con las plataformas comunes de uso libre que, digamos, son bastante robustas, son muy robustas desde el punto de vista del diseño, pero que carecen de estos delicatessen. Así que bueno, acá me di el gusto de poner una pequeña delicatessen, de alguna manera estamos compartiendo. Bueno, con respecto a la asignación o acción, teníamos el recurso disponible con una estructura en la cual a la izquierda nos va a aparecer representado el lugar de donde hacemos la asignación y a la derecha lo que asignamos. Y siempre, digamos, va a estar vinculado con un operador que nosotros representamos conceptualmente con una flecha de derecha a izquierda y que en la práctica, en el lenguaje de programación, bueno, tiene diferentes convenciones. En nuestro caso, va un signo igual. El signo igual, lógico, booleano, lo vamos a tener con un doble signo igual. Eso, por supuesto, lo estaremos viendo, y de última, es información que pueden recabar en la página de Flowgoritmic para respetar las convenciones, puesto que, por ejemplo, nosotros tenemos posibilidad de escribir algunos de los operadores que describen los operadores lógicos, no lo utilizamos directamente en Flowgoritmic, el lenguaje matemático, y hay compatibilidad entre el lenguaje matemático y el lenguaje propio convencional del lenguaje C++. Entonces ahí hay que prestar un poquitito de atención porque no es 100% homogéneo. Entonces, bueno, acá tendríamos unos ejemplos que habíamos hecho paso a paso para generar
las asignaciones, y creo que hemos hecho algún muy simple y pequeño ejemplito. Hoy lo que vamos a hacer es dedicarnos a trabajar en esto. Entonces hacemos el relevamiento, vemos cómo realizamos, porque la verdad que nosotros las asignaciones las hacemos y las generamos directamente. Fíjense, nosotros lo nuestro es una anécdota. ¿Por qué? Porque, ahí voy a poner así puedo trabajar un poquito mejor. Fíjense que la condición directamente se ocupa de representarla el operador y nosotros simplemente ponemos la variable por acá y lo que va, es decir, lo que va a la izquierda y lo que va a la derecha, que lo tendríamos en este cajón. Con lo cual, la realidad es que es mucho más simple y nos tenemos que plantear estas dudas. Sí, bueno, tendríamos que trabajar y mirar los lenguajes de programación y leer el código, ahí sí tal vez tengamos que prestar un poquito de atención, pero esa es otra historia. Así que bueno, ahí, bueno, por supuesto, vamos a hacer una cosa que es importante, que es, ahí está. Ahí tendríamos ya nuestro ejemplo en marcha, y en el paso a paso obtuvimos los resultados, con lo cual, acá fuimos, yo no me acuerdo ya a esta altura, por los diferentes cursos que fuimos pasando la otra semana, en algunos avanzamos un poco más, un poco menos, en algunos nos entretuvimos, hicimos hincapié en algunas cosas o en otras, pero en principio nuestro plan, digamos, nos permitió reconocer los recursos que ahora de alguna manera podríamos ir representando. No lo voy a hacer con este color, lo vamos a hacer con un colorcito naranja, donde la asignación, la entrada de datos, la salida de datos, el if, donde tenemos un proceso de estas características, algo por acá, algo de estas características, y después el múltiple no lo tenemos disponible. Nosotros sí usamos una estructura de este estilo, en el que vamos teniendo las distintas condiciones. Acá va la condición de igualdad, y acá los distintos casos contra los que vamos comparando. Esa era nuestra estructura, ahora igualmente la voy a refrescar y la voy a mostrar, pero me estoy tratando de armar un esquema. Y bueno, y estas estructuras sí las vamos a ir mirando porque son diferentes de las estructuras lógicas, así que ya vamos a ir viendo el detalle a medida que vence el do while, que sería hacer para, el while y el for, donde estos dos últimos son realmente muy semejantes, y el while, como estructura general, nos permite representar las dos condiciones, nos permite operar como si fuera un ciclo for, solo que ahorramos alguna línea y entonces es más directo el uso del operador for. Pero la verdad que podríamos llegar a prescindir del uso del ciclo for si manejamos bien el uso del while. Vamos a limpiar un poquito esto. Avanzamos ya. Ahí estaríamos en nuestro refrescado de lo que sería la condición, la operación de decisión en sí, por una estructura en casitas de diagramación estructurada, y su versión, ahí está, con los dos caminos posibles. Creo que lo dibujé no del todo bien, pero de alguna manera en ese esquema presentaba, me mandé otro dibujo, en realidad era un ciclo mientras. En el sí tenemos la doble condición con doble ramas, me generé cuando dibujé en la versión anterior, me dibujé, van a ver el while, en realidad. Este es uno de los problemas que tenemos con este tipo de estructuras en Flow-Algorithmic. Hay bastante semejanza en las representaciones y entonces uno a veces puede tener confusiones. En cambio, en el diagrama estructurado, no hay duda posible, los bloques son total y absolutamente diferentes, de manera que no hay confusión. Entonces, bueno, esta es una de las debilidades que tiene Flow-Algorithmic, pero tendremos que aprender a vivir con ellas. Así que bueno, acá tendríamos nuestra estructura del sí, la condición lógica en la que abrimos dos ramas y pasamos una sola vez. Lo que había hecho en un ciclo repetitivo, me acabo de dar cuenta. Así que bueno, acá vamos a borrar los dibujos, vamos a avanzar, vamos a refrescar cómo realizar la carga en este proceso. Fíjense que ahí se ve el espacio cuando lo seleccionamos con su punto
determinación. Nosotros lo representamos habitualmente esto mismo lo representamos así, ¿no? En lugar de esta condición, acá tendríamos la estructura, y esto nos separaría, de alguna manera, nos quedaría acá, pondríamos lo que colgamos de la rama, y lo que colgamos en esta rama por acá, lo tendríamos como un recurso. Entonces fíjense que hay y acá tenemos la condición. Con lo cual hay un correlato, solo que tenemos que adaptarnos. Y le digo tenemos porque permanentemente yo también tengo que estar adaptándome y tener la flexibilidad como para ir ajustándome a las diferentes convenciones y arbitrariedades que significan el uso de recursos, ¿no? A ver, vamos a borrar por acá, vamos a avanzar un poquitito. Ahí lo tendríamos en un primer plano. Acá tenemos esta decisión múltiple o switch case, que por supuesto nosotros no vamos a usar, y que en todo caso lo que haríamos sería, cuando tenemos nuestra estructura, abrimos una segunda rama, e imaginemos que, por ejemplo, acá tenemos nuevas ramas, y acá tendríamos nuevas ramas. Entonces, bueno, tendremos que seleccionar de modo inteligente, y fíjense cómo acá abrimos en 4 procesos, ¿no? Y de esta manera estaríamos reemplazando los distintos procesos. Es más, podríamos poner algún otro más por acá, y armar una estructura de estas características, que por supuesto se despliega mucho, pero bueno, es lo que tenemos como recurso posible utilizando Flowgorithmic. Sus limitaciones y sus ventajas yo creo que merecen la pena ser usadas, y estos trabajos adicionales, porque los plus que nos generan y nos permiten trabajar y desarrollar realmente son fantásticos. Respecto a la estructura mientras o while, que tiene esta estructura cajón, que era esta repetitiva que yo siempre meto la pata, fíjense que acá en Auchón automático siempre me voy a los ciclos repetitivos. Fíjense, la estructura repetitiva está caracterizada por un proceso cíclico, que nosotros estamos representando una condición, un modificador de condición, llegamos al cajón, volvemos al inicio, preguntamos, y entonces, si se cumple, ingresamos, y si no, salimos directamente al resto, y fíjense que a fin de cuentas no es ni más ni menos que esta misma estructura que estamos representando de esta manera. Así que también hay una correlación y coincidencia conceptual en esta estructura que tendría su equivalente. Entonces, acá tendríamos el cajón, la condición, esta sería la condición, lo que hacemos dentro del cajón, y acá esta sería la rama para salir si nosotros no verificamos la condición que tendríamos por acá. Con lo cual también existe esa equivalencia que merece la pena ser mencionada. Ahí tendríamos el equivalente del bloque. Y, por supuesto, una condición que es crítica y que no debemos perder nunca de vista. Siempre, absolutamente siempre, debemos tener un modificador de la condición. ¿La condición cuál es? Esto que está acá. Entonces, fíjense, tengo 2 elementos. El número 100, que es un valor físico, y no tenemos posibilidad alguna de modificar. Y en este caso, la variable n, que es la que nos permite, de alguna manera, ser modificada. Entonces, claramente, siempre debemos tener un modificador. ¿Para qué? Para poder dar cumplimiento a la consigna que nos proponía el teorema de Born-Jacopini, que decía nunca loop o ciclos indefinidos e infinitos. Si yo omito esto, me lo olvido de poner, que pasa muchas veces, vamos a ver que habitualmente a mí me va a pasar más de una vez cuando estoy charlando en las conferencias, estamos desarrollándolo, y puede ser que me lo olvide adrede, o puede ser que me lo olvide porque me olvidé de poner. Entonces, en estas circunstancias, claro, ¿qué pasaría? Esto sería un ciclo infinito, y la única manera que tenemos de detenerlo es, bueno, si fuera un programa ejecutable, tendríamos que hacer control al suprimir, acceder a nuestro administrador de gestión y matar el programa, interrumpir, finalizar la tarea. Y en nuestro caso, en Flowgorithmic, simplemente tenemos un botón en el que el piloto de prueba lo detenemos y, bueno, está de mucho gusto. Ya lo tenemos resuelto. Con lo cual, también estos son recursos
que potencialmente muy piolas para detectar este tipo de anomalías que son producto de alguna distracción que uno tiene, porque siempre tiene en la cabeza el uso de, digamos, ciclos repetitivos, digamos, no indefinidos, pero bueno, más de una vez cometemos ese error. Bien, vamos a avanzar un poquitín más, refrescando las ideas. Después teníamos, ahí ya empecé a meter un poquitito lo que es el código, la equivalencia en el código, que hay que tienen una didáctica muy, muy piola de Flowgorin, y acá es donde me saco el sombrero, porque fíjense que jugando con la simbología de colores podemos reconocer fácilmente las sentencias que el lenguaje C, y que además en otros lenguajes, algunos por ahí se interesa en utilizar Python, que está de moda, o Java, y van a tener la posibilidad de ir haciendo un reconocimiento visual del lenguaje y poder ir integrándolo progresivamente sin demasiados esfuerzos. Bueno, el otro recurso que teníamos era el recurso do while, como les contaba, hacer para, y entonces, bueno, acá tendríamos su equivalencia, ¿no? El hacer, y donde lo reconocemos, lo buscamos, nuestra estructura simplemente ingresaríamos por acá a nuestra lectura, realizamos, una vez que realizamos el proceso, detectado el punto de inicio, tendríamos nuestra condición, y entonces si la condición no se cumple, repetimos, no se cumple, repetimos, no se cumple, repetimos, y cuando se cumple, el lenguaje C lo tenemos. Y bueno, y aquí tendríamos que ver la condición, a veces tenemos algunas diferencias, ajustes, así que les propongo que prueban. Yo, si mal no recuerdo, Mercedes, hacerme acordar, por favor, que creo que acá era una de las circunstancias en las que el hacer también cumplía la condición, ¿no? En Flowgorin. Igualmente ahora lo vamos a chequear con las prácticas, pero ahora tengo la duda si esta condición original en do, del do while, que estoy describiendo, se cumple taxativamente en Flowgorin. Me agarró una laguna. Sí, la condición se cumple. El tema es si hace el proceso antes de validar, al menos lo que yo recuerdo, igual lo probamos en 2 minutos, antes de validar la condición o después, o sea, el tema es ese. Exactamente. Pero ahora, mientras vos seguís, yo abro Flow y lo probamos. Sí, pero básicamente hacemos la acción primero y después cotejamos. Y yo lo que no me acuerdo es si esa acción que yo realicé generó me agarró la duda ahora. ¿Se cumple la condición? Continúo. Si no cumple la condición, retomo, o al revés. Es una cuestión de semántica, pero tiene que ver con la lógica más que nada. Claro. Sí. No Igual les conviene en general usar el while porque y hacer la pregunta, digamos, la primera lectura fuera, en la mayoría de los casos, cuando uno necesita usar while es la mejor, porque si no, muchas veces uno estaría usando un for u otro tipo de cosas. En general conviene el while. No se me ocurre un caso donde necesiten, al menos en los ejercicios que nosotros les proponemos, usar el do. Pero bueno, lo prueban y listo. Yo normalmente el único uso que le he dado en programación convencional al do while es cuando convalido datos, es decir, hago la lectura, si cumple, por ejemplo, vieron ese detalle que yo les había marcado que tiene que ver con la resolución de problemas, con la importancia de detectar posibles condiciones de error. Entonces yo siempre lo pienso como un recurso para convalidar las posibles condiciones de error. Entonces, si no cumple, vuelvo a leer, si no cumple, vuelvo a leer. Bueno, acá hay ese pequeño desliz, y es el uso que yo le veo nada más como interesante a este recurso. Pero bueno, hay gente que lo utiliza y mientras lo utiliza bien no hay ningún problema. Perfecto. Así que bueno, vamos a avanzar un poquitito más. Acá tendríamos la construcción lógica de esto, en la cual fíjense que el programa funcionaría con la condición correcta. Acá está claro. El asunto es así. Ingreso, se cumple la condición, retomo. Esto que yo decía es correcto entonces. Y acá, digamos, retomo, consulto, y si no se cumple la condición, finaliza el proceso. En este caso, lo que yo les decía era que al revés.
no se cumple la condición, vuelvo, no se cumple la condición, avanzamos. Pero acá está clave y definido. Entonces, me adelanté un par de presentaciones y justamente como esta duda es recurrente, la explicité. Así que acá lo tenemos resuelto, ya no hay más dudas posibles. Cuando operamos, directamente realizamos lo que tenemos que hacer. Esperen que va a emprolijar esto. Esto sería, básicamente, fíjense que esto sería el proceso. Básicamente podríamos pensarlo de esta manera, ¿no? Acá tendríamos nuestra estructura lógica. Acá este sería el punto de inicio donde se reemplaza con la palabra do. Acá tendríamos la condición, que sería esto, y el proceso estaría por acá. Por lo cual, fíjense que es equivalente y acá la clave es, mientras la condición se cumple, se repite, cuando la condición deja de cumplirse, avanzamos hacia otra secuencia del programa. Con lo cual ya quedó, mi duda quedó satisfecha, ya ha sido satisfecha. Bien, avanzamos. La estructura del ciclo for es un proceso repetitivo que, a diferencia del while, el ciclo while o mientras, lo podemos pensar como calidad. El ciclo for, cantidad. Cuando hablo de calidad, hablo de que, por ejemplo, la condición es una condición lógica que no es repetitiva y no tiene que ver necesariamente con una circunstancia numérica que se repite, que sería la de cantidad. Cantidad es, se hace 25 veces. En cambio, calidad se hace cuando se cumple tal condición. A eso nos estamos refiriendo. Y esa es la diferencia trascendental que hay en el while. ¿Por qué? Porque una de las condiciones la reemplazamos por un contador y entonces tendríamos un ciclo for. Así que bueno, vamos por la estructura con flow algorithmic. Ahí tendríamos nuestra estructura, es sencilla. Y fundamentalmente vean la equivalencia que hay para poquitito irnos familiarizando. Y ahí tendríamos ya bastantes recursos. Ahí tendríamos nuestro cuadro de carga, donde vamos a poner las variables. Vamos a definir el valor inicial, el valor final. Y fundamentalmente hay dos aspectos muy importantes. En este menú desplegable tenemos la posibilidad de incremento o decremento. Entonces podemos ir sumando o ir restando al valor inicial. Y después tenemos el salto. La condición para modificar todos los parámetros, que es fantástica y que es un recurso disponible, aunque habitualmente nosotros utilizamos siempre el valor prefijado de sumar de unidades y partir del valor menor hacia el mayor, y es lo habitual. Pero se pueden dar circunstancias diferentes y pueden ser un recurso fantástico para manipular. Y ahí tendríamos nuestro esquemita de nuestro ciclo for, con lo cual ahí tendríamos un ejemplito que explicita el ejemplo de la derecha. Imprime los números del 1 al 100, el ciclo se ejecuta 100 veces, el valor del n comienza en 1 y aumenta en 1 cada vez que se ejecuta el ciclo termina cuando llega a 100. Entonces fíjense que revisemos nuestro punto de partida, nuestro recorrido sería interesante. Ahí tienen el enunciado del problema y acá tendríamos el paso a paso, ¿no? Como para, entonces, primero que hicimos, reserva de espacio de memoria. Declaramos que vamos a utilizar una variable entera. A la variable n le dimos un valor 1, inicial, y formamos el 1. Entonces volvemos y preguntamos, pues incrementamos a 1, acá dentro del proceso, imprimimos 2, 3, 4 hasta 100, y finalizamos el programa. Este sería el proceso más simple de los que nosotros podríamos plantear con un ciclo for, que es total y absolutamente operativo. Y noten que hay una correlación directa entre los recursos, declaración de la variable, esta función principal. Siempre sepan que todos los programas en lenguaje C son funciones, por lo que en nuestro avance siempre vamos a tener un inicio y un final de la función. Primera condición de teorema de
y Jacopini, inicio, un solo principio, un solo final. Y estructuras lógicas limitadas. Entonces teníamos 3 tipos de estructuras, y acá las tenemos en evidencia. Bueno, ¿y qué nos quedaría? Nos quedaría primero borrar por acá esto, avanzar en esta línea, y nos detendríamos por acá, y ahora pasaríamos a ponernos a jugar un poquitito con, y ahora viene mi otro problema, que es los enunciados de los problemas, donde los tengo por acá. A ver, diagramación lógica, TP1, ahí hago un doble clic, y vamos a tratar de tomar un enunciado de un problema, porque vamos a empezar a charlar ya, y meternos a trabajar, y jugar un poquitito con Flow Algorithmic. Acá tendríamos nuestra primera actividad. Ahí ya estoy activando Flow. Y acá pongo mi cuadro de diálogo. Por supuesto, mi intención sería, de alguna manera, a ver, achicar un poquitito esto. Para, sí, la idea sería tratar de resolver nuestro primer problema, que básicamente dice así: realizar un problema que sume 5 números y que imprima su resultado. Entonces, no pierdan, tomen nota de esto, por favor. Es más, yo mientras tanto, esa toma de notas que les propongo, la vamos a traducir y utilizar con los recursos tal como los tenemos. Ahí la tienen ya dispuesto en nuestro cuaderno, en nuestro chat, así que simplemente lo tienen que copiar y pegar en algún dispositivo como para tener a la vista nuestro problema. La propuesta de solución que tenemos que hacer es, y ustedes ahora vamos a empezar a jugar y vamos a formar parte del team que va a resolver esta situación. Entonces, lo que tendríamos que hacer es determinar de alguna manera cómo vamos a resolver esto. Así que me encantaría escuchar soluciones. ¿Cómo harían ustedes para resolver este problema? Siempre podemos disponer de un recurso que es fantástico, que es las salas. Así que por ahí, en función de la cantidad de gente que tenemos y de las ganas de participar que ustedes tienen, podemos generar un ámbito más íntimo, que nos permita desplegar mejor este tan importante recurso que es el de trabajar y de discutir, de sumar sinergias con distintas miradas en la solución de los problemas. Entonces, bueno, en este contexto que yo les estoy proponiendo, ahí desplegué al máximo mi propuesta. Bueno, tendríamos que pensar un poquitito en la resolución del problema, ¿no? Y para resolver ese problema, tendríamos que plantearnos, yo voy a jugar con un recurso adicional, para hacer un poquito de promoción, que sería lo siguiente. Ahí estoy con una versión de un cuaderno de notas que tiene incorporado lenguaje matemático, numérico y simbólico, de distribución gratuita, que nos va a generar un ámbito bastante interesante de trabajo. Voy a ver si tengo suerte y tengo a mano. No, voy a tener que buscarlo. Entonces, a ver si busco un archivito que te genere por ahí. Por ingeniería industrial. Seguramente lo tiré por acá. Ahí tengo mi versión, que por supuesto lo que voy a hacer es borrar los contenidos que tengo por acá para plantearles la solución del problema, ¿no? Ahí tendríamos, ya lo tenía planteado, así que es fantástico. Vamos a trabajar en la resolución, pero voy a hacerlo en forma ágil, ¿no? Fíjense, nuestro problema, ¿qué nos propone? Sobre qué ejes tendríamos que trabajar, ¿no? En la resolución del problema. Para ello, lo que estoy haciendo es valerme de un recurso matemático, bueno, más bien piola, y que nos permite, trabajando pantalla a partida, comenzar en la resolución del problema. Fíjense que tenemos recursos como si fueran calculadoras,
Así que bueno, voy a achicar un poquitito. Ahí está, así veo la totalidad de la hojita. Fíjense que tengo una hojita ya preparada con encabezados y pies de página. Acá podrían poner su nombre y apellido. Y tendríamos ya un lindo recurso para presentarlo. Esto también es un editor de texto, que no es Word, que tiene otras características, pero fíjense que el nivel de presentación profesional de memoria de cálculo tenemos disponible. Con lo cual, tal vez en próximos cursos dejemos de explicar Word, lo poquito que explicamos, y nos centremos, si nos dan los tiempos, en utilizar este recurso que es también muy poderoso y muy interesante. Pero este año, por lo menos, lo que voy a hacer es presentárselo. Bueno, la primera consideración importante a tener en cuenta sería, dado nuestro enunciado, ¿cómo lo resolveríamos? Es decir, realizar un programa que, acá voy a poner mi tableta para escribir en la pizarra, habilité la pizarra y voy a escribir acá. Entonces, lo primero es realizar un programa que sume 5 números y que imprima su resultado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que informar? La suma. Básicamente sería eso lo que nos están pidiendo. Entonces, por supuesto, cuando yo borré, cometí un detalle, un desliz. Esperen, vamos a hacer una cosa, voy a hacerlo más elegante esto. Voy a deshacer todo, y ahora lo voy a hacer bien. Entonces, lo que voy a hacer es borrar de abajo hacia arriba, y lo voy a ir haciendo aparecer en el momento que me conviene más a mí. Entonces, ahí estamos, ahora sí. Fíjense cómo el orden de los factores sí altera el producto. Yo ahora, cuando voy deshaciendo, nosotros empezamos a trabajar con mano alzada, con todos los recursos que tenemos disponibles y a mano, y entonces, claro, dijimos suma. Sumo, o sea, tengo la suma. ¿Qué datos tengo? 5 números. ¿Cuál sería la relación? Y la relación sería la acción de sumar 5 números. O sea, podemos poner una variable suma y decir que es igual al número 1 más el número 2 más el número 3, punto suspensivo más el número 5. Esta sería la relación. ¿Y la estrategia qué sería? Leo número, sumo, leo número, sumo, hasta terminar 5 veces, y la resolución sería básicamente llevarlo adelante. Entonces, en este esquema, veamos qué pasaría. Fíjense, con respecto a la suma, ahí tengo la sumatoria de los números, con lo cual, ahí podríamos decir que esto ya lo borramos y nos quedó ahí planteado. Luego, los 5 números, vamos a eliminarlo también por acá, y vamos a hacer lo siguiente. A ver si nos da todo bien. 5 números cualquiera. Respecto a las relaciones útiles, ¿cuáles serían? Esta operación suma, la expresé de esa manera, nos quedaría también sencillamente de esta manera. Lenguaje matemático, lo expresamos. Y por último, dentro de lo que sería nuestra estrategia, que tampoco es nada compleja, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos, ahí está, leo, sumo, leo hasta completar. Básicamente, no más que lo que les comenté. Y ahora nos quedaría ver la resolución y prueba de escritorio. Entonces, dentro de lo que sería la resolución y prueba de escritorio, nosotros en esta concepción de la solución tenemos que pensar básicamente, ¿cómo hago para probar el problema? Bueno, para analizar todas las posibles circunstancias y situaciones, voy a tener que generar una prueba de escritorio. En este caso elegí algunos números arbitrariamente, un número 1, 20, perdón, ahí me olvidé de activar la pizarra con las tizitas. Vamos a poner otro colorcito, ahí está. Entonces, nuestro número 25, nuestro número 36, 47, 986 y menos 4. ¿Por qué? Porque se me dieron la gana esta consecuencia. ¿Por qué? Porque para la lógica de este problema que tenemos que resolver, no basta más que esto. Fíjense que acá en este programa, esto que está acá, tiene cálculo automático. Así que ahora les voy a mostrar en acción cómo funciona.
realicé la operación suma, obtuve el resultado para este caso. Y entonces, ¿para qué nos sirve esta prueba de escritorio? Para chequear en la práctica, cuando construimos la solución de nuestro problema, qué es lo que vamos a estar realizando. Entonces, borro estos comentarios que tengo por acá, saco mi pizarra, doy un primer plano a esto, y fíjense, acá lo que voy a hacer es cambiar, y noten lo interesante. Voy a poner un 26, miren el resultado cómo cambia. Automáticamente se produjo todo un recálculo automático, y ya tengo mi nueva prueba de escritorio. Estas son las ventajas inherentes al uso de este tipo de recurso, que tiene no tan desarrollado y tan maduro los recursos de un procesador de palabra clásico, más bien diríamos que es un procesador de texto básico que cuenta con recursos freeware, digamos con plataformas GNU de distribución gratuita. Entonces tenemos recursos, pero que tiene una gran riqueza, que es la posibilidad de permanentemente agregar complementos que le permiten dar mayor potencial a todos los recursos disponibles. Así que sí, estoy con la idea de el año que viene tal vez proponer un proyecto piloto en el cual en alguno de los cursos implementemos, en lugar del procesador de palabra convencional, utilizar este procesadorcito que estamos ajustando y preparando para ver cómo se desempeña. Y ahora tendremos que ir construyendo esta solución lógica. Así que bueno, cuéntenme qué se les ocurriría como recurso para llevar adelante esto. Por supuesto, vamos a tener que usar una variable que nos permita... Yo tengo una pregunta, profe, Sí, porque tengo una idea, pero no sé si en este lenguaje será posible. las ideas Eh, no importan con el lenguaje, ¿de ok, acuerdo? Lo que sí, o puede sea, pasar es que el lenguaje nos entorpezca la solución, ¿de acuerdo? Que sí, no es lo ok. mismo. Se me ocurrieron dos opciones, que la primera es ir linealmente pidiendo que te ingrese el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5, y ¿Sí? después sumarlos todos. Y la otra idea que se me ocurrió es poner un for de 1 a 5, e irle pidiendo que nos ingrese y poner que la variante suma es lo que tenías de la anterior más el número nuevo. Entonces vos Me le pedís que le encanta, ingrese. me encanta. Vamos a seguir tu recomendación. Profe, primero no hay que declarar las variables. Pero no, estamos de acuerdo. Eso es lo operativo. Acá lo que estamos charlando es las estrategias, las primeras ideas. Después, para llevarlas adelante, seguramente vamos a tener que hacer la declaración. Entonces, en la primera propuesta que nos planteamos, vamos a avanzar por acá. Tendríamos que hacer, porque me proponía hacer una primera lectura. Por supuesto, vamos a usar una variable por ahí. Entonces vamos a poner el nombre de la variable. N1, pues soy creativo. Bueno, ahí me salió, eso fue porque metí el dedo en el Wacom. Entonces, defino la primera variable. Por supuesto que ahora aparece lo tuyo. Voy a tener que declarar la variable, porque si no, no voy a poder hacer operativa. Igualmente, una de las cosas hermosas que tiene Flowgoritmic es que nos va a sacar un cartel, nos va a parar porque hace un montón de controles que en lenguaje C originalmente nos tiene un error con un código y ya, y acá nos aparece un cartel que dice, te olvidaste de declarar la variable. Y entonces eso nos está ayudando bastante. Vamos a pensar que son números enteros para simplificar, pero podrían ser números reales y esto funcionaría igual. Yo lo que diría sería, pongamos números enteros para probar por nuestro ejemplo, pero la verdad es que como no está aclarado en el enunciado, deberíamos pensar la condición más general. Así que, bueno, sí, realmente teníamos que poner un número real por aquí. Y decimos, bueno, y fíjense que acá aparecen algunas cosas importantes a tener en cuenta. Ellas son, por ejemplo, en la declaración le estoy diciendo, guarde un espacio de la memoria RAM para una variable a la que vamos a llamar N1. En ella vamos a guardar números reales, así que disponga el espacio adecuado. Tengan en cuenta que la cantidad de bytes que se utiliza es diferente. Entonces los números reales de máxima extensión, porque nosotros tenemos una versión simplificada.
nosotros tenemos 4 opciones en Flowgoritmic: entero, real, cadena de caracteres, y por último, variables lógicas, que son las que tienen sí o no, verdad o no, que son las más chiquititas. Cada uno de este tipo de variables demanda una cantidad diferente de memoria. Una variable lógica es muy pequeñita, pues tiene 2 estados posibles, entonces con un bit alcanza. Las cadenas no, los números reales en general tienen 2 bytes, los números enteros tienen 1 byte aproximadamente, pero en este caso puntual, te soy sincero, no conozco, porque no he profundizado en Flowgoritmic, cuál es el espacio de este recurso que tenemos disponible. En general, supongo que son los máximos valores que podemos definir en lenguaje C, que esto se abre en un abanico y tenemos varias variables enteras, varias variables reales, con distinto demanda de recursos de memoria, en función de la cantidad de datos que tenemos. ¿Eso para qué? Para tener una paleta bastante distribuida y tener una muy buena gestión de los recursos de memoria RAM, que piensen que son críticos. Entonces, ahí tendríamos hasta el momento la primera variable. Siguiendo las recomendaciones, sí. ¿Suma también tenemos que declarar? Todavía sí, tendremos que, si vamos a sumarla, sí, seguramente, pero vamos paso a paso. Voy con mi segundo número, N2, lo acepto, por supuesto puedo ponerlo en esta posición, la declaración, o podría sacarla de esta ubicación y ponerla al principio. Mi recomendación personal, a mí me gusta poner todas las declaraciones primero y después poner los diagramas. ¿Por qué? Porque esta es una libertad. Sí. Es válido también declarar todas juntas, ¿no? Todo depende, porque esta es una de las flexibilidades que te permite Flowgoritmic, pero vos tenés que hacer las reservas de memoria siempre antes. Y entonces conviene centrar las actividades y hacerlas al principio. A mí personalmente me gusta más hacer todo al principio, primero todo lo que es el paquete de declaraciones y después el uso de variables. Pero acá tenemos la posibilidad, ahí metí la pata, así que vamos a deshacer. Voy a hacer también de esto que más allá que el lenguaje lo permita, el orden de tenerlas definidas al principio te facilita, porque si en algún momento tenés la duda de cómo está declarada, de qué tipo y demás, la buscás rápidamente. Si no, tenés que recorrer, quizás en un programa importante, te tenés que recorrer todo el programa para ver dónde la tuviste declarada. Y eso a veces se complica. Ahí tenemos una visión desde lo práctico que justifica de una mejor manera mi afirmación, es decir, digamos, dentro de las disponibilidades uno va ordenándose. Fíjense que ahí yo voy generando mi dispositivo de carga tal cual fue la propuesta. Seguimos avanzando. Y acá voy a empezar a achicar un poquito la estructura porque ya empieza a tomar forma muy rápidamente, ¿no? Fíjense cómo crece el tamaño de nuestro diagrama lógico. ¿Podría haber hecho esto más ineficiente? Sí. ¿Podría ser esto más eficiente? También. Entonces, bueno, ahí tenemos. Ya realicé, no, esto lo hice mal. Vamos a arreglarlo, fíjense que pude corregirlo tranquilamente. Ahí están, las correcciones se hacen al toque. La dinámica es muy sencilla. Con algunos clics estamos dibujando, así que aquellos que no se llevan bien, no tienen una buena relación con el dibujo, las trazas, y la van a remar en dulce de leche con la materia de sistema de representación, pero quédense tranquilos que la van a terminar aprobando. Esto es una cosa maravillosa. Ahora vamos por la acción que teníamos que realizar, que es la operación suma, así que vamos a hacer una asignación. Y en esa asignación vamos a poner la variable suma, que por supuesto no está declarada y que vamos a tener que declarar, y entonces acá pondríamos la relación 1 más N2 más N3 más N4 más N5, y si no me equivoco la tengo,
Y ahora, déjenme por un momento olvidarme de declarar esa variable, porque quiero mostrarles cómo reacciona logarítmico. Acá, y bueno, y salió, acá vamos a poner la salida a la variable, vamos a poner un texto, porque si los números así ácidos son un asco, ¿no? Pero vamos a dejarlo primero así, vamos a poner suma. Y vamos a ver qué nos muestra nuestra primera operación del programa. Entonces, básicamente, la idea sería trabajar con este programa, hacer estas cargas de datos que yo les propongo y ver si surge 1080 como resultado. Entonces, corro el programa. Chao, ahí arrancamos. ¿Ven? Antes de usar una variable es necesario declararla. No se había declarado la variable suma. Gracias, logaritmo. Esto es lo que yo quería mostrarles, que es un recurso maravilloso para el que está aprendiendo especialmente. Entonces declaramos nuestra variable suma por acá. Vamos a tratar de que se escribirlo de la misma manera y vamos a poner también un número real. Porque podría ocurrir que ahí se suma Juan, sé que tiene alguna disponibilidad hoy, así que nos acompaña Juan, que es ayudante también de la materia. Decime, Santi. ¿Me estabas haciendo algún comentario, Santiago, que levantaste la mano o fue accidental? No, fue sin querer, creo. Ah, listo, ningún problema, está genial, estás aprendiendo a levantar la mano. Ahora el mismo botón lo apretás de nuevo y se baja la mano. Así que... Este mejor es Maximiliano, ¿no? Sí, ahí le mandé un mensaje por la parte personal. Sí. ¿Se refieren a mí? Al que dijo que está con un problemita con el COVID, la está remando con COVID. Claro, lo escribió hacia todos, o sea, no fue un mensaje, por eso yo lo Sí, contesté así, sí, pero... yo no llegué a distinguir si era personal Sí, o no. sí. Lo que veo es que lo puso hacia todos, así que... Sí, lo puse hacia todos. Está bien, perfecto. No, es para, No. porque simplemente porque cuando son un mensaje que alguien nos manda, o a Marcelo o a mí, lo respondemos en privado, y por eso yo te dije en forma general que te mejores, nada más. Listo. Gracias. Así que bueno. Abel, ¿vos levantaste la mano o...? Sí, yo levanté la mano. Está bien. Una consulta también, digamos, ¿lo puedo hacer aparte de hacer con el for? ¿Lo puedo hacer con el while? Por supuesto, en realidad en ese recorrido íbamos. Nosotros hoy vamos a trabajarlo con estas tres propuestas. Primero, esta estructura que es bastante básica, que además iba a poner, fíjense, la suma la voy a definir como número entero ahora. ¿Para qué? Para que cuando corramos nos salte otro error y lo corregimos. Pero podemos hacer una propuesta con while y una con for. Y realmente serían básicamente las tres propuestas centrales y vamos a poder ver las distintas variantes como para resolverlo. Así que... Porque ahora, perdón, profesora, porque sí. ahora son 5 números, pero pueden ser 100, 1000, 10.000, Exactamente, 100.000, 1.000.000. exactamente. Y así. Esta es la idea, tratar de buscar, o sea, este es un programa, digamos, una solución efectiva para resolver este problema. Pero para darle flexibilidad y mejorar la eficiencia, podemos trabajarlo y mejorarlo. Algunos de los aspectos de mejoría que nosotros vamos a hacer es, bueno, decimos, vamos por un ciclo while, o vamos por un ciclo for, donde por ahí el ciclo for encima podríamos hacer una pregunta en la cual podemos preguntar por la condición. Hay muchas opciones, todas son válidas en tanto en cuanto funcionen, algunas sí son efectivas solamente, y otras son, además de efectivas, eficientes. Así que bueno, en ese sentido, bienvenido a las propuestas y las variantes, porque la verdad es que hay tantas soluciones como gente pensando soluciones. Todas son válidas si nos conducen a una solución adecuada. No es que hay que resolverlo como se le ocurre a Ortiz Pla. Yo les cuento una manera de resolverlo que es la que se me ocurrió. Y festejo cada vez que me descubro, especialmente en los parciales,
cuando alguien hace una propuesta que yo siempre pienso 2 o 3 soluciones. Trato de pensarlas, a veces se me ocurren, a veces me cuestan un poquito más, depende de la inspiración que uno tiene y de los tiempos con los que dispone. Pero realmente festejo y me parece maravilloso cada vez que encuentro una solución que propone alguien y que no se me había ocurrido. Me encanta. Es una cuestión que disfruto un montón porque me permite aprender. Nosotros todos estamos aprendiendo acá. Entonces, en realidad, los más beneficiados somos Mercedes y yo. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes nos están preguntando, nos plantean un desafío que nos obliga a reflexionar, buscar nuevas miradas, y de última estamos creciendo, no solo como profesionales, sino en el conocimiento del saber. Entonces, todos nos estamos enriqueciendo permanentemente en este intercambio. Es el único, cuando nosotros tenemos un objeto, imagínense, voy a agarrar el teléfono, que es más. Tengo mi teléfono, yo se lo regalo a alguien, el teléfono yo lo dejé de tener y lo pasó a tener otra persona. Ahora, el conocimiento, cuando yo lo comparto, se multiplica, porque el conocimiento lo sigo teniendo yo, pero también lo tienen ustedes. Pero al yo darle ese conocimiento, encima, ustedes con las dudas, con las consultas, con las reflexiones, enriquecen mi conocimiento, con lo cual crece y nos potenciamos permanentemente. Entonces, esto es lo maravilloso de poder disfrutar, en el caso personal, y tener el privilegio de poder participar en estos encuentros académicos en los que la discusión teórica, en la discusión, la explicación, nos permite crecer, no solo como personas, sino como adquiriendo conocimiento, porque de alguna manera potenciamos al máximo. Por eso la importancia de trabajar en equipo, por eso la importancia de discutir las ideas, especialmente en informática. Nosotros no por casualidad estamos proponiéndoles, no le estamos poniendo una pistola en la cabeza para que trabajen en equipo, pero le estamos proponiendo que descubran un recurso maravilloso que es el del trabajo en equipo. Porque el trabajo en equipo no significa agarrar y decir, hay 3 puntos, bueno, resolvemos un punto 1 y 2, y otro de punto 3 y 4, y ya estamos. Esa es la manera grotesca de hacerlo. En algunos tipos de actividades funciona y no hay problema. Ahora, cuando estamos discutiendo la integridad de la solución del problema, antes de hacer eso, tendríamos que hacer una reunión previa donde hacemos tormenta de ideas, donde planteamos estrategias posibles, tratamos de buscar los pros y los contras que tienen cada estrategia, definimos una provisoriamente y nos ponemos a trabajar. Y entonces ahí sí, uno trabaja en una cosa, otro trabaja en otra. Esta construcción del trabajo en equipo, donde seguramente habrán liderazgos naturales de quien tiene naturalmente esa disposición, y tendremos que ir tratando de promover esto en cada uno de nosotros para que lo que algunos tienen en forma natural y en otros no se da tanto, lo tratemos de promover al máximo, porque muchas veces yo le diría que el rol del ingeniero, especialmente el ingeniero industrial, pasa por liderar equipos y tratar de conducir este tipo de construcciones y soluciones, por lo cual es maravilloso que podamos promoverlo y promocionarlo al máximo. Vamos al problema. Fíjense, vamos a intentar correrlo de nuevo. Acuérdense que hice una cosa mal. La variable suma, voy a tomar un primer plano para refrescarlo y que se vea. Fíjense, todas las variables las puse como variable real y me aproveché de esa recomendación que hizo Mercedes, puse entero suma. Entonces, claro, ahora voy a correr mi programa y de nuevo, claro, me va a tener que tirar en algún momento un error. Hasta ahora no pasó nada. ¿Cuál era mi primer número? Ahí lo vamos a poner a la vista. Ahí tenemos nuestro recorrido. Esperen que voy a cambiar algo. Es importante. Voy a volver todo para atrás. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora voy a ver cómo me las arreglo para... Acá tengo este triple espacio que tengo que armar por acá. Así vamos a achicarlo un poquitito. Esto está medio loco. Pero me interesa mostrar. Ahí estaría los resultados, y en esta situación todavía puedo trabajar con 4 pantallas y que ustedes las estén viendo. Entonces, bueno, vamos de nuevo. Corremos nuevamente. Fíjense que se puso en verde
La primera lectura, nos está pidiendo el primer valor, vamos a escribir 25, le damos entrada, nos pide el segundo valor. Yo estoy viendo el diagrama y por eso sé lo que me está pidiendo. Pero si estoy viendo únicamente la consola y está tirando, no tengo la menor idea, me doy cuenta que algo está fallando. Necesito que alguna pista, primer número, segundo número, algo necesitamos generar. Así que ahora lo vamos a mejorar. Pero vamos a tipear esto, 26, 47, 986, menos 4, y me tiró el resultado. Y funcionó. Pero la verdad que fíjense lo que es esta consola. Me dio 1080, funcionó, perfecto. Y como eran números enteros, como eran todos números enteros, me funcionó y pasó de largo. Y ahora vamos a ver qué pasa. Y fíjense lo que es mi monitor, mi consola. Árida como pocas cosas. Vamos a hacer otra prueba de escritorio, en la cual voy a hacer una pequeña modificación. Vamos a poner nuestro primer número 25, funcionó bárbaro. 26.0 voy a poner ahora. No me acuerdo si tenía coma o punto esto, ahora vamos a darnos cuenta. Tomo 26.0. Vamos, 47.0, 986, menos 4. Ah, me engañó. Miren, acá acabo de descubrir una particularidad que tiene Flowgorini que no tenía prevista. Habría sí, no sé si poniéndole decimales de verdad Eso se vamos lo a probarlo de banca. nuevo. Sí, es una buena opción. Fíjense, acabo de descubrir algo que no funcionaría en lenguaje C. Vamos de nuevo. 25.1, 26, 47, 986, menos 3.9. 4.1 menos 3.9, ahí está. Acabamos de descubrir algo, que si yo estoy declarando esta variable entera, nosotros tendríamos que tener un problema que no se nos había ocurrido probarlo. Y hoy se me ocurrió, y fíjense cómo el trabajar con estos programas, bueno, nos permite, es una de las cosas que estamos aprendiendo en este momento, que no se nos había ni siquiera ocurrido plantear. ¿Por qué? Porque me parecía natural que si el lenguaje C se produce el bloqueo porque la declaración me impide hacer la operación, dije, acá tiene que ocurrir. Pero por lo visto tenemos bastante flexibilidad y en ese sentido se ve que el resultado me da un número entero. Me quedaría ahora, ya que estamos, hacer otra combinación, en la cual, y lo vamos a hacer de nuevo, me quedaría ver si 25, vamos a hacer 25.5, porque me da un número, la suma me da un número real, a ver qué ocurre. 26, 47, 986, menos 4. Y acá empezamos a tener un problemita. Claro, truncan los decimales. Trunca los decimales. Entonces, fíjense que las combinaciones que fui haciendo daban resultado de un número entero, con lo cual no notábamos la diferencia, no notábamos un defecto, no notábamos nada. En este caso, mi prueba de escritorio me permitiría, si yo hubiera puesto acá, había puesto un 25,5. Fíjense que acá tendríamos que hacer así. Y tendría que darme 1080,5. Y fíjense que el resultado no es correcto. Tendría que haberme saltado un error, un fallo. Y acá estaríamos generando un error producto de esta falla, por llamarlo de alguna manera, en mi definición. Y fíjense que quedó explicitada y puesta en evidencia. Me la marcaron con color azul. ¿Por qué? Surgió porque tuvo que realizar un truncamiento. Mientras trabajamos con números enteros, pasó por alto. Con lo cual, lo que yo les estaba comentando, fíjense que acaba de ocurrir. Por planteo, por la clase, acabo de descubrir una situación que era tan evidente que no tenía que saltar este error, que nosotros nunca habíamos planteado una situación. Y en esta instancia pudimos hacer un relevamiento que nos permitió detectar que funcionar desde lo operativo funciona, pero el resultado no es el correcto, es un resultado que tiene un truncamiento y que no es lo que tendríamos que esperar. Por eso la importancia de definir convenientemente acá la variable. Ahora vamos a hacer esa modificación porque estamos trabajando con números reales. Yo originalmente siempre este ejemplo lo defino con números enteros y el resultado como número real. ¿Por qué? Porque era automático
lo venía definiendo de esta manera. Y nunca se me había ocurrido hacer estos cambios. Y hoy se me ocurrió. Fíjense qué interesante y qué positivo que es, porque, bueno, la realidad es que siempre estamos aprendiendo. Y entonces, esta situación, y en la vida profesional, mucho más, cuando tenemos dificultades, y por eso la importancia de ser lo más genérico posible en nuestra prueba de escritorio. Fíjense que en este caso, analizando un posible número, encontramos esta circunstancia, en la cual, al acceder a esto y tener un resultado real, nos apareció el primer error. Mientras tanto, había pasado totalmente desapercibido. Y nosotros tenemos que tener la grandeza de, cuando pensamos y razonamos todas las condiciones, todas las posibilidades, este recurso. Y la verdad es que, por ejemplo, en nuestro primer análisis se nos había pasado por alto. Y ahora surge y aparece, y realmente está muy piola y muy bueno que lo podamos poner en evidencia. Así que bueno, lo que voy a hacer ahora es corregir nuestro problema, poner como variable real, y ver qué ocurre con nuestra secuencia. Lo que voy a hacer es agregar, aprovechar acá vamos a poner un textito que diga primer número, vamos a poner el texto entre comillas. Ahí vamos por acá. Esto me lo voy a copiar y lo vamos a pegar por acá. Fíjense que viene, como también vamos de alguna manera mostrando la operación. Esto es medio aburrido, pero bueno, después vamos a encontrar la vuelta para que esto se generalice, porque imagínense que esto viene medio denso. Entonces, imagínense 1000 números, hacer esto 1000 veces. Es preferible hacer el cálculo a mano, más rápido. Y ahí lo correríamos ahora nuevamente. Vamos viendo, fíjense que en estos bloques tenemos el primer bloque que me permite observar las variables, arriba a la derecha, en donde vamos viendo cómo se inician las variables, la consola, que es lo que me permitiría ver la pantalla. Fíjense acá dice, ingresa el primer número, bueno, ahí vamos con 25.5. Ingresa el segundo número, 26. Ingresa el tercer número, 47. Ingresa el cuarto número, 986. Ingresa el quinto número, menos 4, y ahí tendríamos nuestro resultado, 1080,5, y ahora sí, nuestra prueba de escritorio es satisfactoria. Fíjense que coincide lo que teníamos propuesto en nuestra prueba de escritorio, previo a hacer la corrección, con el resultado de nuestra consola. Entonces, ahora sí, el programa está funcionando y es correcto. Antes, cuando truncó el resultado, por utilizar una definición de números enteros, no era lo correcto. Es más, yo esperaba que ni siquiera me lo permita hacer, pero generó un resultado erróneo que se filtraba, porque además pasaba, fíjense que si hubiéramos hecho la prueba de escritorio solo con números enteros, venía pasando como piña, no había ningún drama. Entonces, fíjense la importancia de hacer convenientemente las pruebas de escritorio. Y en este caso estuvo muy, muy interesante y muy patente la necesidad y la importancia de la prueba de escritorio como recurso para verificar el funcionamiento correcto de la aplicación. Bueno, acá tendríamos... Sí. ¿Este lenguaje distingue entre mayúsculas y minúsculas? El lenguaje C no distingue entre mayúsculas y minúsculas en las variables. ¿De acuerdo? Es muy importante, es un buen comentario. Ese, por supuesto, nosotros lo íbamos a tratar de explicitar un poquito más adelante cuando nos metamos en el lenguaje propiamente, porque en realidad nosotros en una etapa convencional estaríamos dibujando en papel los diagramas, solo que al utilizar este recurso tenemos algunos plus que son fantásticos. Mire, por ejemplo, vamos a ver, de borrar todo esto por acá, voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir esto nuevamente y vamos a seleccionar otro de las opciones, ¿no? Esto es código. Y ahí tenemos, en este caso, está escrito en Python, ¿no?
pero vamos a elegir, acá tengo mi catálogo de lenguajes y además se pueden incorporar nuevos lenguajes, entonces vamos a saber qué nos corresponde a nosotros. Antiguamente, fíjense, la evolución de los lenguajes de programación en la ingeniería. Primero teníamos Fortran por los años 80, este es el Fortran 2013, la última variante, la más moderna. Después pasamos a Pascal, después pasamos a C. Acá tendríamos nuestro desarrollo, donde tenemos todo el proceso de declaración de variables que se hace en forma automática, y acá tendríamos nuestra equivalencia en código, donde fíjense que declaramos, y acá sí podemos ver el tipo de variable. Fíjense que utiliza, como les dije, como supuse al principio, la de mayor cuantía. Entonces está tomando las variables reales de doble precisión, con lo cual tenemos el máximo número posible. Después tenemos, fíjense, las estructuras con todo lo que es un texto disponible por acá, con sus correspondientes códigos, ¿no? Podríamos irnos a Python, ya que estábamos por ahí dando vueltas, y fíjense que es mucho más sintético el Python en cuanto a que da un montón de cosas por supuestas, por eso la flexibilidad que tiene, y por eso le gusta a muchos programadores, porque hay cosas que no tiene que estar. Java es otro lenguaje interesante, fíjense que es bastante más detallado, entonces, fíjense las asignaciones, cómo hacen digamos, las reservas de memoria, y cómo vamos viendo las diferentes posibilidades que tenemos realmente. Esto sería MATLAB, esto es muy parecido a Octave, con lo cual fíjense que tendrían un recurso adicional para programar y empezar a tipear cuando les toque ese tipo de circunstancias. Así que bueno, nosotros solamente estamos trabajando en nuestra construcción del diagrama y ya tendríamos nuestro primer programa operativo y funcional, con lo cual vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar un recurso que ahí ya por encima aprovecho a agradecerle a la insistencia de Juan, que es nuestro ayudante los días lunes, que hoy se nos sumó a chusmear acá con nosotros y participar en la clase. Me insistió, porque yo siempre insistía con captura de pantalla total y lenguaje Paint. Y abría Paint, copiaba, después recortaba, todo un proceso, me volvió loco, un año entero insistiéndome y no me acostumbraba, finalmente lo logró. Utiliza un recurso que es fantástico, que es la posibilidad de recortar la imagen rápidamente. Y bueno, así que no me canso de... Ha logrado lo que muchos no han logrado, que es... Ahora mi hijo, por ejemplo, me está tratando de convencer que en lugar de usar Zoom, use Meet, porque él es fanático de Meet, y ahí no sé. Así que bueno, acá tendríamos otras dos variantes de la charla los lunes, y acá estaría poniendo un esquemita de mi versión para hacer un reporte. Fíjense que yo acá lo que estoy haciendo es una memoria de la solución del problema, tengo un enunciado que debo informar, qué datos tengo, relaciones útiles, estrategias, relaciones, bla, 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 un esquema de prueba de escritorio, y acá puse la variante, ya vamos por las dos variantes que ustedes también nos propusieron. Lo que voy a hacer ahora es guardar como y modificar nuestro nombre un poquitito para ponerle actividades, comisión y 10.02. Y ahí lo tenemos. Nuestra propuesta, la propuesta de esta comisión, con lo que fuimos desplegando, con las recomendaciones que ustedes me fueron proponiendo, fuimos generando una muy interesante propuesta. Así que bueno, esto también lo vamos a guardar como problema 1, variante 1, comisión 1002. Ahí vamos. Ahora vamos a trabajar con una nueva variante, así que en marcha. Vamos por la misma estructura, vamos a tomar la recomendación, ya no me acuerdo quién fue el que me hizo esta tan buena recomendación de usar el while y el ciclo for, sí me acuerdo, que fue quien me hizo las dos propuestas de entrada, así que siguiendo su línea de trabajo, vamos a tratar de, a ver si nos podemos trabajar un poquito en la incorporación. Dijimos, primero vamos a tener que declarar, dijimos, un ciclo while. El ciclo while, entonces nos permite hacer un proceso repetitivo. Nos ahorraremos
tendremos que tener un elemento de control, tendremos que tener una variable de lectura y la suma, 3 variables, lo cual ya es bueno, porque fíjense que con esa lógica ya nos ahorramos 2 variables con 5 variables nada más, ya nos ahorramos 2. Así que bueno, voy a tomar una declaración de una primera variable, le vamos a poner n, que sería la lectura de los números, le vamos a poner una variable real, le vamos a aceptar, vamos a hacer una segunda variable que sería m, con la cual voy a hacer una especie de contador. Este va a ser un número entero porque lo que voy a hacer es contar 1, 2, 3, 4, 5, o lo que fuere. Y la variable suma, vamos a declarar la variable suma tal como lo habíamos hecho anteriormente, y ahora la puse con mayúscula y minúscula, y vamos a probar a ver si también en Flowgorithmic nos funciona igual que en el lenguaje C. Y podemos escribir las variables combinando, sumando, combinando mayúsculas y minúsculas y ver si la reconoce como una única entidad. Porque cuando uno dice, sí, funciona así, uno lo hace pensando en el lenguaje C, que es conceptualmente el lenguaje que nosotros estamos manejando. Y este recurso, bueno, también tenemos que tener en cuenta otro aspecto que es importante. Permanentemente estos recursos van teniendo actualizaciones y mejoras. Mejoras que son producto de la participación de los foros, de un montón de personas. Entre paréntesis les cuento que formo parte, hay un chat, un foro en Facebook, que intercambiamos opiniones los usuarios de todo el mundo. Y entonces, con este foro, nosotros vamos haciendo recomendaciones, preguntas, y hacemos las preguntas en general para compartir recursos, para tratar de mejorar el uso, y estamos en contacto con los programadores de alguna manera, puesto que esto es una iniciativa universitaria y participan de alguna manera quienes lo desarrollaron por un lado, tienen un proyecto de ciertas características, y nosotros que nos aprovechamos de ese recurso gratuito y disponible, que nos equipara a universidades de Italia que lo están utilizando y que nos equiparan con algunas universidades de Estados Unidos que también lo están utilizando como recurso. También, bueno, nuestra contrapartida es que como usuario colaboramos preguntando con nuestras dudas, con nuestras inquietudes y proponiendo algunas alternativas y soluciones que muchas veces desde el punto de la programación tenemos la posibilidad de participar en el desarrollo y sumarnos también. Así que bueno, en esa línea de trabajo estamos tratando de implementar, ya disponemos de algún recurso como para comenzar a participar poco a poco en el proyecto, así que seguramente si nos lo aprueban nos estaremos sumando como partícipes con parte de nuestro equipo de Informática 1. Así que bueno, les estaba contando un poquitito esto, que me quedaría por ver ahora. Me quedaría, no me acuerdo qué iba a hacer con esta, que estábamos tratando de declarar. Declaré las 3 variables, así que supongo que voy a hacer una lectura por acá. Declaré las 3 variables, y supongo que tendremos que... Esto lo voy a eliminar porque suponía mal. Lo que tendríamos que hacer sería hacer una asignación. La asignación sería la variable, estoy pensando, ¿no? Un poquitito, la idea, voy a tratar de armar un do while, un while, mientras. Entonces voy a inventar una variable, la variable m, que es la variable que me permite, modificador mediante, ir incrementando. Le vamos a dar un valor inicial 1, por ejemplo. Y vamos a ver, no, m1 no. Acá. A m un valor inicial 1. Luego lo que vamos a hacer es poner nuestro ciclo while. Mientras, ahí vamos por acá. Vamos a empezar a achicar ahora para tener una perspectiva. La condición sería ¿cuál? Sería mientras m, la expresión final sería ¿cómo sería? Mayor, menor, digamos, la condición sería que mientras m sea menor que 6 o menor o igual que 5, bueno, vamos a poner menor o igual que 5, para decir, voy de 1 a 5. Entonces pondremos menor, no, ahí está, menor igual que 5. Y espero que esto funcione, a ver, o si no funciona, la función lógica parece que estaría funcionando, con lo cual
acá hay una diferencia entre lo que es Logarithmic y lo que es el lenguaje C, donde la asignación de las variables lógicas, los operadores lógicos, no variables lógicas, los operadores lógicos no necesariamente coinciden en símbolo con el lenguaje matemático. Por ejemplo, el signo igual en la expresión lógica va con un doble igual, o un signo de admiración para negar. En fin, esto vamos a estar operando y vamos a ir probando y vamos a encontrar que Logarithmic también permite recursos lógicos diferentes y después se ocupa de convertirlos en forma automática al lenguaje C. Así que acá vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es poner mi condición de mi modificador de condición, que sería esta, m igual m más 1. Que lo pongo rápido y apuradito para no equivocarme. Entonces, yo lo que sé que este valor yo lo modifico, entonces este ciclo no va a ser un ciclo infinito. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente, poner un texto que diga, indique, por ejemplo, el dato 1. En lugar de poner primero, quisiera poner primero, segundo, tercero, cuarto, así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner el texto entre comillas, vamos a poner el número 1, que en este caso va a ser, voy a poner un operador, hay diferentes tipos de operadores. Tenemos operadores aritméticos, más, menos, por, dividido. Tenemos operadores lógicos, mayor, menor igual, etc. Tenemos operadores de concatenación de caracteres. En este caso, este operador sería el ampersand, que vamos a ponerlo shift 6, creo que era, ahí concateno. Entonces puse el indique el, ahora vamos a poner la variable m, vamos a concatenar de nuevo, vamos a poner un carácter especial, o sea, pongo comillas, y el globito de primero, segundo, etc. Entonces, número, vamos a escribir ahora, y vamos a ver qué sale. Cierro comillas y vemos qué onda. Ahí puse un texto, ahora vamos a poner la lectura de qué variable, la variable en este caso sería la variable n, que creo que le hemos puesto mayúscula. Vamos a ponerle en minúscula a ver si funciona. Ahí está. Y bueno, nos quedaría finalmente, además de sumar esto, tendríamos que hacer una operación. La operación de asignación, que es la operación suma. Así que vamos a poner suma, y vamos a poner suma más n. Y un detalle importante. Esta variable es una variable que tiene una particularidad. Nosotros para poder sumar tenemos que poner un estado neutro al principio. Entonces le vamos a asignar un valor a suma igual a 0. ¿Por qué? Porque el valor inicial no nos afecta a la sumatoria. De la misma manera que en una productoria tenemos que poner por valor inicial el valor de 1, ¿no? Entonces acá tendríamos que hacer una asignación y tendríamos que decir a suma le damos el valor 0. Y vemos qué onda. Vamos a ver si funciona esto. Vamos a achicarlo un poquitito. Vamos a hacer nuestra prueba de escritorio. Bueno, ahí le erré de botón. Tenía que haber agarrado este. Bueno, también volví a errarle. No estoy viendo nada. No, ahí está. Esto es lo que tenemos que hacer. Ahí generé mi nuevo recurso. Acuérdense que vamos a usar los mismos números que teníamos por acá abajo. Ahora esta parte la voy a sacar de la pantalla que está a la vista de ustedes, de forma tal que simplemente recuerden que la serie numérica tiene los valores 25.5, 26.47, 986 y menos 4. Entonces, bueno, le vamos a dar ingreso, vamos a correr el programa, fíjense que iniciamos, ahí se inicializaron todas las variables, indica el primer número, fíjense que está bueno el texto, ahí mandamos 25.5, indica el segundo número, miren qué lindo que está saliendo, ¿no? 26, 47, el cuarto era 986, el quinto era menos 4, y nuestro resultado... ¿Qué pasó con nuestro resultado? No informamos nada. Claro, fallamos en algo importante, que era
mostrar el resultado, así que nos faltaría poner un texto por acá de estas características, así que lo que voy a hacer es copiarlo, pegar por acá nuestro texto y lo vamos a ajustar. Y acá podemos poner en el texto, en lugar de indique, el resultado de la suma es, ¿no? Voy a poner así, el resultado de la suma es, por supuesto, borro el texto que está pendiente, y entonces en lugar de la variable m le pongo la variable suma, y el resto lo elimina, ¿no? O podríamos ponerles el número, ahí está bien, ahí estamos. Modifiqué, ajusté un poquitito, y ahora sí creo que estaría, ahí metí la pata con algo. Te quedó una comilla. Me quedó de todo. Me quedó de todo, porque me quedó, primero, acá una comilla que me está faltando. Y, no, y nada más. No, perdón, te sobra, claro, la comilla final. Y me sobra también un ampersand, el que tenemos acá, que no hace falta. ¿Por qué? Pero acá lo que estoy haciendo es poniendo entre Pero, texto la profe, variable suma. Mala suma mía, la ahí está. letra. Ah, eso. Ahí está. Sí, bastantes líos habíamos hecho. Así que ahora, bueno, vamos a probar si funciona. Lo peor que hubiera pasado que es cuando apretaba el botón, explotaba de nuevo. Tampoco era tan terrible. Así que vamos de nuevo. 25.5, vamos por 26, 47, 986, menos 4, y ahora sí, el resultado es 1050, que era 1080,5, perdón, que era ni más ni menos que lo esperábamos, con lo cual tenemos nuestro programa operativo funcionando y además funcionando de la manera que esperábamos. Con lo cual, esto lo podemos sacar de la vista, podríamos ver por acá nuestras con código, ahí tendríamos nuestro código con sus variantes, vamos presentándolo de a poquitito, y bueno, nos quedaría nada más que achicar nuestra variante, de nuevo capturar la pantalla, y ya siendo las 7 minutos, yo lo que les propongo, ahí fallé, es que ustedes hagan la tercera variante. No, ahí sería, esperen. Ahí vamos de nuevo. Opa, de nuevo. Vengo mal con el pulso. Ahí está. Vamos a hacer así. Ahí está. Ahora sí, volvemos sobre... Una pregunta, profe. Ahora hizo, pero puede hacer otra, no hay ningún problema. En realidad no pregunté si podía preguntar, simplemente anuncié que iba a preguntar. Por lo Pero tanto, entonces usaste mal las... Yo lo sentí como que me estabas preguntando. Si podías preguntar. La entonación. La entonación, me No. cambiaste la entonación. Pero por La supuesto pregunta igual es- está totalmente habilitado. Esto vamos con un poquito de Gracias. humor a esta altura de la mañana, porque si no, estallamos, ¿no? Decime. Sí. Dentro de una asignación o una declaración, yo puedo asignar una variable, por ejemplo, dentro del for, yo tengo el contador m. Si yo, además de sumar, quisiera guardar cada uno de los números, ¿podría poner una asignación que se llame número y m para que en cada for se vaya haciendo el número No. 1, 2, 3, Vos 4? tenés que hacer siempre todo lo que sería, perdón, como una asignación, me está diciendo, bueno, asignación sí, se puede hacer. Lo que pasa es que nosotros vamos a aprender un nuevo recurso, que es el de uso de matrices y de vectores, en el cual bajo una misma etiqueta y definiendo con subíndice vas a tener muchos casilleros agrupados de manera racional para poder acceder a mucha información. Entonces sí podrías hacerlo. Con respecto a las asignaciones, dentro de lo que es un ciclo repetitivo, sí podrías hacerlo sin ningún problema. O sea, reasignar las asignaciones, que serían básicamente, una asignación es esto que tenés por acá. Vamos a ver. Esto es una asignación, con lo cual ya la tenés acá. Eso es una asignación a fin de cuentas. Ahora, si vos me decís declaración, podrías hacer una declaración. Lo que ocurre es que nunca se me ocurrió probar una declaración dentro de un ciclo loop si lo toma flow o límite. En el lenguaje C existen lo que se denominan las asignaciones dinámicas y las asignaciones estáticas. Para diagramación estructurada, nosotros no las consideramos, puesto que en nuestro afán de tratar de establecer un vínculo
entre los recursos físicos que tenés que manejar como ingeniero, si pensáramos en las disposiciones de memoria como espacio de un depósito, vos no podés salir corriendo, tenés que, digamos, en función de cogestión, alquilar galpones como si nada, en los cuales vos estás ampliando tu espacio. Vos tú definís tu espacio y después tenés que gestionarlo. Entonces ponemos algunas restricciones y limitaciones que tienen que ver con eso. No sé si te contesté la pregunta. Realmente, si no... Si entendés que no la contesté es porque no entendí la pregunta y contesté otra cosa. Pero creo... No, está bien. Ok. ¿Alguna otra duda o consulta? Yo les propongo que para la clase que viene me traigan la tercera variante. Son las 10:10 de la mañana, se nos fue estirando un poquitito, pero mereció la pena las charlas, las opciones que se fueron dando. Así que yo les propongo que me hagan una variante y ya tengan, y probando por sí mismos, solos, animarse a trabajar sobre esta variante, que le estamos proponiendo acá, cómo corregirla para que sea un ciclo for, que básicamente no es muy difícil. Es más, podríamos hacerlo en 2 minutos más. Cambiamos el operador, los contenidos serían básicamente los mismos, salvo esta parte que tenemos en los modificadores de condición, con lo cual fíjense que yo lo que haría sería tomar estos recursos, como lo hacen pues una pavada. Los voy a poner por acá, ahí los pegué provisionalmente, los 3 que me interesaban. Entonces esto lo borro, simplemente lo que hice estoy aplicando delete, o sea, selecciono y borro. Acá era donde teníamos esto, le instalábamos un ciclo para, ahí pondríamos la función, la variable, habíamos dicho que se llamaba m, valor inicial le dábamos 1, valor final le dábamos 5, salto, incrementamos en 1, y acá lo que hacemos es de nuevo esto que tenemos por acá. Es más, tendría que probar si lo tengo, ya está. Ni siquiera tengo que ponerlo ahí. Esa es la desconfianza en el uso del portapapeles, por si lo mandaba algún lío. Ya lo tengo, con lo cual, en principio, podríamos chequear si funciona. Esta variable no la necesitamos poner, no, la eliminamos, y ahí tendríamos nuestro ciclo funcionando. Así que vamos a ver qué onda. Y ahí tendríamos nuestro número. Denme un segundo que ahora perdí ahí está. Mi prueba de escritorio. La voy a poner fuera de pantalla, pero los números son los que estuvimos conversando. 25.5, Enter, 26, Enter, 47, Enter, 986, menos 4, y tenemos nuestro resultado. Epa, ¿qué pasó acá? 1080 me dio. ¿Qué fue lo que metimos mal? Puse 25.0, está bien la prueba de escritorio. Vamos a hacer una nueva recorrida porque cargué mal los datos. Y vamos a poner 25.5, 26, 47, 986, menos 4, y ahora sí, 1080 era lo esperado, con lo cual tenemos la certeza de que esta variante también funciona, y zafaron de hacerla por ustedes mismos. Ahí tendríamos nuestra variante y completamos nuestro ciclo. Profe, Sí. usted puede poner, digamos, acá donde está en este momento, arriba donde dice variante, un for, digamos, una forma de decir for,